Hortensia Carrasco Santos nació en Acatlán de Osorio, Puebla, el 11 de enero de 1971. Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM. Es directora de la editorial independiente Voz Lírica, gestora cultural de eventos literarios y ha sido asimismo merecedora del Premio Interamericano de Poesía Navachiste Jóvenes Creadores, 1999. Participó en el torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero 2010. Recibió el premio de poesía La Maga, editorial Bruma 2014. Mención honorífica en el concurso La Crónica como antídoto UNAM 2015. Mención honorífica en el certamen internacional de poesía Ayotzinapa a 3 años. Poesía, Verdad y Justicia, organizado por la Universidad Iberoamericana 2017. Primer lugar en el certamen nacional de poesía María Elena Solórzano, editorial Tinta Nueva 2019. Mención honorífica en el concurso de cuento Ariadna 2021 y fue ganadora del Premio de Poesía Praxis 2024 con la obra Polifonema. Ha publicado los libros de poesía Jaulas Ocultas, Colegio de Bachilleres, Sinaloa, 1999. Ciudad como seca hierba, UAM 2000. Poemas del encierro, verso destierro 2011. La habitante, Trajín 2011. El libro del mal amor, verso destierro 2018. Quemar el silencio, Crisálida 2018. Muere Río, Tinta Nueva 2019. Por eso escucho la lumbre, Pareidolia 2021. Y Tirso, el gatito de Meche, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 2021. Uy, ya llegó esta mujer. Yo todavía estoy. A ver, espérame, Hortensia. Hola, Hortensia, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿tú me escuchas a mí? Sí. ¿Será posible que estás usando un celular? Sí, ¿Lo puedes poner horizontal, horizontal. por fin? Perfecto. Sí, sí, permíteme. Sí. Mm, el soporte no me da para ponerlo horizontal. Ah, ¿no? En donde lo tenía, no. Y lo puse sobre la mesa. Entonces, tal vez por eso se ve extraño. O sea, lo que digo que se ve extraño es digamos, en vez de verse, no se ve ni vertical ni horizontal, no es un rectángulo, sino es como un cuadradito. Está bien. Ajá, pero ya lo puse Sí, horizontal. no te preocupes. Yo me obsesiono con esas tonterías. Oye, eres muy puntual, me agarraste todavía. Mira, apenas me voy a tomar mi complejo B, como si no fuera Ah, compleja. ajá. Perdón. No, 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 pero- Buenos días, Hortensia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, aquí ya lista. ¿Lista? Pues vamos a darle. Este, bueno, no voy a empezar por el principio, sino por algo que ayer me hizo gracia. Hortensia, te escribí una carta y no me contestaste. Sí.
Cuéntanos de eso, para Ah, empezar. bueno, pues hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí en este espacio que abres para que nosotros podamos platicar y compartir nuestro quehacer literario. Bueno, te escribí una carta y no me contestaste. Es un evento de poesía, es un recital. Eh, Se tituló así porque el Museo del Palacio Postal eh, nos invitó a organizar un recital en el recinto. Entonces, Ahí en dijimos, el bueno, centro ¿cómo le histórico, ponemos en el centro histórico? Ajá, el que está ahí al lado de Bellas Artes, sí, sí. ese es el Palacio Postal. Entonces, di- dije, bueno, si es en el Palacio Postal, pues cómo se le va a poner, ¿no? Para que le llame la atención a la gente. Entonces dije, ah, bueno, pues me acordé de esa canción de, no sé si es Los Cadetes de Linares o quién, es un grupo norteño, que dice así, ¿no? Te escribí una carta y no me contestas. Pero no de los que andan censurando ahora. Bueno, no los andan censurando. No, ese no está porque, bueno, como ese sí todavía funciona como servicio, o sea, Ajá. la gente sí va a mandar cartas, sí llega ahí. Sí, sí, De sí. hecho, cuando es 6 de enero, el recinto recibe las cartas de los niños ahí, que le mandan a los Reyes Magos. Entonces, por eso ese no es de los que están clausurando. Eso ha de ser una maravilla. Me encantaría ese trabajo, ¿no? Leer las cartas de los niños o responder las cartas a las niñas. Ajá, no, y llegan un montón, porque, bueno, yo he visto la nota periodística, y llegan miles o millones de cartas ahí, llegan los niños a dejar su Wow. carta para los Reyes Magos. Entonces, es por eso que se puso este título, porque como está ahí en el Palacio Postal, pero bueno, al final de cuentas, el recital, los participantes van a leer tema libre en su poesía, ¿no? Tal vez habrá alguno que sí relacione algún poema, eh, que hable de alguna carta, algo así, ¿no? Ya esa libre elección del poeta, pero se tituló así por eso, Ujú. porque va a ser ahí en el recinto y para que tuviera, pues como una especie de gancho, ¿no? Que ¿Y nada dijeran, más se bueno, pues a ver trataba si ya se de habitar el espacio físico poéticamente o es una convocatoria de Correos de México con alguna intención más allá? No, es el Palacio Postal empezó a hacer una serie de eventos culturales, porque ahí va a haber música, danza, ¿En serio? y literatura. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos en literatura? Entonces me contactaron y me dijeron, oye, ¿no te gustaría hacer algo ahí? Y dije, ah, bueno, pues armo un recital, ¿no? Entonces, por eso es que se va a hacer ahí este evento. Y vienen otros recitales que van a hacer otras personas, otros participantes. Oye, ¿y el nombre se te ocurrió a ti o a Sí, quién? ¿Sí? ¿Te ha pasado ¿mandé? te ha pasado que escribas una carta y no te la respondan? Fíjate que sí, sí, hace años, porque tuve ahí por ahí un novio que vivía en San Luis Potosí y nos escribíamos constantemente, pero ya al final, ya la última carta ya no fue respondida, ¿no? Entonces, pues solía pasar, ¿no? En aquel tiempo en que se escribían las cartas. Claro. ¿Y Ahora ya. existe algún poema que venga de esa no respuesta? O en qué quedó No, eso? Ya no se lo fíjate merecía. que no, ya no. Pero aparte también yo también en cierto momento no, yo llegué a no contestar una carta. Ujú. O sea, yo también recibí una carta de otras personas y no Ah, contesté, bueno, pues mira. ¿no? Entonces, sí son cosas así como lo que ahora sucede con el Messenger o el WhatsApp, ¿no? Que Ah, bueno, finalmente son qué bueno que lo digas, mini es toda cartas, una cuestión. ujú, son mini cartas, digamos, y a veces las contestas y a veces, ¿no? O sea, eso Yo ese universo es, no lo acabo de entender. A mí me ajá, parece muy raro esto, por ejemplo, del ghosting. Yo, bueno, ya no me lo tomo personal, porque veo que todo el mundo lo hace en cualquier momento, ¿no?
no Sí, responder. sobre todo ahora ahora electrónicamente sí es absurdo, porque es inmediato. Pero lo que es absurdo Eh, es que imagínate el número de contactos que tendrá cada quien y que todo el mundo esté esperando que le respondan cuando quiere. ajá, exacto, exacto. En cambio, en aquel entonces, pues era pues un poco más difícil, porque una carta tardaba de una semana, 15 días en llegar, o a veces un mes. Exacto. Y en ese Entonces, pues ya, sentido, ¿qué sería en general la literatura? O sea, el acto de sentarse a escribir sobre, incluso sobre el papel, ¿no? O bueno, exacto. o en la compu, como, No era en papel, porque tenías que ponerlo o sea, todavía era bueno, en la máquina de escribir, si querías en máquina de escribir, y si no a mano, ¿no? Como dicen, a puño y letra. ¿tú sigues escribiendo Pero a sí, mano, Hortensia? sí, yo sigo escribiendo a mano. Sí, primero escribo a mano y luego ya lo paso a máquina, porque todavía no me acostumbro. A veces sí entro a la computadora, pero a mano, porque luego no puedes estar, por ejemplo, en el micro, no puedes abrir la compu y ponerte ahí, ¿no? Ah, se me Pero y ocurrió además esta parte. no se siente igual, ¿no? Sobre todo yo diría tratándose de poesía. Sí, no, no, porque, bueno, para al menos en lo personal, tal vez haya gente que ya se haya acoplado, pero, o en el celular escriben, ¿no? Uy, eso Pero, todavía por ejemplo, si se me ocurre alguna chirría idea, más. yo te agarro, si no traigo libreta, un papelito, el que halle, y ahí Un anoto, librazo. y ya pongo ahí la idea y ahí ya me la llevo, ¿no? Y no, no te digo que no, sí, a veces sí he anotado algo en el celular, ¿no? Pero la mayoría de las veces es a mano. Sí tengo mis cuadernos ahí, todo. De hecho, me acabo de encontrar un cuadernito antier, donde eh, ahí inicié a escribir un poemario y me lo encontré y lo empecé a ver y dije, ay, pues qué padre, ¿no? Pero pues no sé si sirva de algo conservarlo o qué, porque eran los apuntes iniciales de ese poemario, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, 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 ahí lo conservé yo, dije, bueno, algo ahí para la posteridad, la posteridad, para que digan, ay, nos encontramos este vestigio del Pues siglo sí, XXI. sí, uno nunca sabe. Yo he hecho una Ajá, quemadera terrible, sí, pero sí, uno nunca sabe. Hace poco una colega amiga me devolvió un poema que yo me gustó porque ni sabía que era mío. Hasta ella me tuvo que decir, tú lo escribiste, tonta. ah, Entonces, sí, la magia esa sí es la magia del papel, ¿no? sí, exacto. Sí, y además cuando yo me lo encontré, me hizo sentir muchas cosas, porque me acordé cómo empezó, ¿no? Porque si alguien me dice, pues, ¿cómo empezaste a escribir eso? Y yo ya no me acordaba, y entonces cuando vi la libretita, que es una libretita que me regalaron, por cierto, a una actividad que fui, me dieron la libreta por haber ido, así pequeñita, y me gustó, yo dije, ah, bueno, pues aquí, y ahí empecé a escribir el primer verso de ese libro, y de ahí ya salió todo el libro, ¿no? Entonces, pues sí sentí, De qué libro estamos hablando? es uno que se llama Por eso escucho la lumbre, pero fíjate, en la libretita yo había anotado como título Palabras para el extranjero, así te iba a llamar inicialmente el libro, pero como después encontré un libro que se titulaba Palabras para la extranjera, dije, ah, Ah, no, ya hay un libro así. ujú. Entonces dije, no, ya hasta el final, cuando terminé el libro, le cambié el título. Pero mientras todo el proceso era palabras para el extranjero. Entonces, ya lo cambié, pero inicialmente así estaba. En la primera hoja decía palabras para el extranjero, ¿no? Porque inicié con el título. Y que de ahí voy a empezar, y el primer verso. Y ya de ahí hice una serie de apuntes que iba yo tomando y todo, y ya hasta que salió el libro. ¿Ubicarás a María Tavares? ¿Mandé? ¿Conoces a María Tavares?
A que María Tavares conocieron. la tengo, creo que por ahí le Sí, he seguramente escuchado. se tenga. Bueno, ella fue quien me devolvió este poema que te digo, pero además es que eso que dices, ella también hizo en algún momento esa observación de que si uno se ve en una fotografía, no necesariamente se reconoce, sino que a lo mejor dices, ay, qué raro, esta soy yo, o esta era yo, o esta fui yo, pero en las Ajá. palabras, sí, digamos, en la voz sí hay un reconocimiento de, ah, sí. O sea, tú estás diciendo que incluso te devolvió al momento de cómo empezó, cómo surgió todo el libro. Ajá, sí, exacto. Sí, porque yo la verdad ya no me acordaba. O sea, si me preguntaban, pero cuando encontré ese cuadernito, dije, ah, pues es que fue así. Y te digo, me llevó al recuerdo de que fui a esa actividad, fue en el CCU Tlatelolco, y ahí me regalaron una libretita tipo plaquet, pero libretita. Y me gustó mucho y dije, pues, ¿qué empiezo a hacer aquí, no? Pues voy a hacer algo. Y ahí empezó. Y me acordé, o sea, me hizo recordar el proceso de cómo se escribió ese libro. Aparte de que, bueno, había otras cosas, ¿no? Para quién iba a estar dedicado, quién me había inspirado a hacerlo, todo eso, ¿no? Ya existía, pero el inicio fue esa libretita. Ujú. ¿Eres poeta de tiempo completo? Ah, mira, sí trato de serlo. No me estoy sentada todo el tiempo, pero lo que sí es que todo el tiempo estoy pensando Claro, en la a eso poesía, más me ¿no? refería eso. O sea, tú te despiertas y Eh, ya se activa la antena. no, no necesariamente. Después del café. Fíjate que haciendo cualquier cosa, e incluso a veces hasta lavando los trastes, que Ujú. estoy ahí lavando los trastes y estoy pensando y digo, ah, ¿cómo va a ser el siguiente poema? ¿Qué idea le voy a poner? Y ahí estoy, ¿no? Y estoy eso, y termino y me voy, pero la cuestión aquí, y digo, es un poco frustrante, porque a veces el quehacer doméstico de cierta forma sí te absorbe. Entonces, estás tan entrada en que estás haciendo los deberes que no te sientas a escribir esas ideas, ¿no? Entonces, luego a veces ya cuando llega la noche digo, se me olvidan cosas y dije, hijo, Sí. ¿por qué no me senté, no? O sea, Mm. ¿por qué no dejé de hacer eso y me senté y me puse? Pero luego a veces digo, no, es que si no hago una cosa, no hago otra. Bueno, es un desastre, es un desastre, ¿no? Pero finalmente, pues ya siento que en el día a día vas acumulando, ¿no? Vas acumulando palabras, ideas y todo, y afortunadamente, pues la mente es tan buena onda que te ayuda a almacenar las cosas, ¿no? Qué A chido que veces sí digas falla. eso, ¿eh? Normalmente se dice que la mente es una hija de la matraca. Sí. No, pero la verdad es que sí se te llegan a olvidar cosas, pero pues sinceramente tú lo que vas acumulando, sí lo recuerdas en cierto momento con Ujú. algo y ya de alguna manera retomas. Y ya a la mejor no es de la misma manera en la que lo habías pensado, te transforma, porque como tú dices, lo de que me comentabas de tu amiga, ¿no? No se reconoció en la fotografía, porque pues, la mirada es otra. Siento que cada día nuestra mirada es distinta, es otra, ¿Sí? y las cosas también van cambiando, aunque sean lo mismo. ¿Por qué? Porque también las cosas se envejecen, las cosas se empolvan, o las cosas se van deteriorando y ya no son lo mismo. Oye, cuando dices la mirada, ¿te refieres ay, espérame que ya me estoy enredando en mis palabras y en mi bufanda? ¿Te refieres a la mirada que observa esa foto o a la mirada de la foto observada? ¿Cuál es la mirada que cambia? Ah, no, es la tuya, una propia, porque tú eres el que va a percibir, tú eres el Claro, que percibe, ya. ¿no? O sea, tú eres el que percibe esos cambios. Igual también y puedes ver que esa mirada cambió, pero no es porque la imagen te, te mueva por arte de magia, sino porque
efectivamente tu percepción de la cosa, sí, yo estoy convencida que sí es diferente. No es lo mismo lo que veas hoy, aunque veas, por ejemplo, tu silla que está en la que estás sentada ahora, ¿no? Mañana la vas a ver distinta. ¿De qué manera? Tal vez puede ser porque quizá mañana le caigan algunas partículas de polvo o le caigan unas pelucitas y eso la va a hacer distinta. Es una silla diferente. Yo creo, al ¿Y menos tú eso crees que sucede. en esa observación reside lo poético? Porque hay quien pueda ver en la capa de polvo simplemente un engorro que tiene que limpiar, pero parece que estás viendo tú más allá de eso. Eh, Sí, es que precisamente, ¿Esa es esa sería la mirada poética en ti al menos? al menos sí, y yo creo que todo aquel que se siente a crear poesía debe de tener esa parte, porque por eso dicen que tienes que vivir en poesía. Es lo que me preguntabas, o sea, ¿eres poeta de tiempo completo? El tiempo completo no es de sentarse y estar ahí horas, horas, sino que tienes que estar dispuesto a tener esa mirada y a ver las cosas de tu entorno. ¿Por qué? Porque de alguna manera son tus herramientas, es tu material de escritura que vas a Mm, tener. Entonces, tiene uno que pasar de la silla común a la silla maravillosa, digamos, mm, o de la silla común a la silla desastrosa, o de la silla común a la silla ruin, ¿no? O sea, así vas transformando, ¿no? Esta silla común en otras cosas. Y entonces tú ya, pues, de esa manera, no solo lo que ves afuera en paisajes, tanto urbanos como campiranos, como lo que tú quieras, pájaros, tanto animales, lo que veas, flores, sino los objetos de tu entorno son los que son tu material, porque también son parte del lenguaje, porque a través del lenguaje es que tú los nombras. Tú sabes que es una silla, tú sabes que es una taza, tú sabes que es un cepillo, ¿no? Que son libros, que incluso que son tus anteojos, ¿no? Que traes. O sea, es parte del lenguaje y son esas cosas tan sencillas que afortunadamente con esa mirada poética tú las puedes ver. ¿Con qué Y es lo que a sientes? veces nos preguntan, es lo que a veces nos preguntan, ay, es que el poeta qué hace o por qué, ¿no? Pues es que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil porque no cualquiera lo ve de esa manera, como tú dices, alguien puede decir, ya la silla se ensució, la voy a limpiar. Sí, o qué pasa si estás en la silla común y no se te presenta ninguna y a lo mejor quieres, aunque se te presente la silla caótica, pero que se te presente. Es casi peor la normótica, ¿no? ¿Da susto? ¿Te asustas cuando, digamos, el mm, filtro de la poesía, el No, filtro bueno, no, poético no está ahí o no filtro? Está muy chafa eso, yo pero creo que sabes qué es lo que, y te lo digo porque he platicado con algunos amigos y amigas, es que lo que sucede es que uno experimenta angustia más que miedo, porque hay pero veces que, son primas, ¿no? La angustia y el miedo. ajá, pues son primas, pero yo siento que, bueno, al menos en la experiencia que estuve platicando, se experimenta más angustia, Está bueno que lo especifiques. ¿Y qué porque sería sientes que esa angustia? Ajá. esa angustia es sentir que no encuentras eh, el, ni la palabra adecuada, ni la manera de nombrar esa palabra, o sea, de poder desarrollarla y escarbarle, y es lo angustioso, porque en cierto momento te puedes quedar ahí parado Mm. en ese proceso y no avanzar en la hoja. Y eso es lo angustiante. Y ¿Por parece qué? Porque que te va la vida en ello, ¿no? sí, y llega a suceder que te quedas ahí y no avanzas, y no avanzas, y no avanzas, y no hay forma.
Entonces, bueno, yo he tomado talleres y lo que me han enseñado los maestros es que lo olvides por un rato, o sea, la dejes a un lado y ya vendrá, porque si no, forzas las cosas y entonces ya puede salir algo que no te gusta, ¿no? ¿Y habrá Pero algún sí, tipo de soberbia artística en ello? Como esto de creer, hasta en esto de decir, de que se te ocurra por la noche a lo mejor una idea que digas, ay, es buenísima, pero ya me voy a dormir. Mañana la apunto, con la confianza de esta es mi gran idea. Y en la mañana solo te acuerdas de que tuviste una maravillosa idea y la idea se esfumó. ¿No será que no era tuya? Y yo creo que sí hay algo que de por eso. eso no podemos realmente asir la inspiración. Yo creo que sí, pero sí, definitivamente sí, a veces creo que sí hay algo de soberbia, porque finalmente eh, hay una especie también de eso de que te dicen de que te la creas, ¿no? Que eres el poeta, ¿no? Que hay que creerse. Y fíjate que no es, a mí no me parece una presunción. Ayer precisamente que fui a la presentación de una antología, estaba una poeta que se llama Margarita Magaña, Josefina Magaña. Y entonces ella decía, porque alguien opinó que quién era quién para criticar si había poesía y aquí, todo ese rollo, ¿no? Entonces ella dijo, mira, sí, ok, pero la verdad es que si tú vas a escribir, sí te tienes que pensar en poeta, porque tienes que hacer un buen trabajo. Entonces, definitivamente a veces sí uno cae un poquito en la soberbia, ¿no? Y en decir, bueno, yo las puedo, ¿no? Y si tengo la idea, ya mañana se verá y la haré, ¿no? Y como que dices, me refrescaré ahorita, voy a descansar, ¿no? Ya por hoy me he fatigado demasiado, ¿no? O sea, sí, creo que sí llega a suceder, sí sucede eso, definitivamente. No hay que negar que a veces uno cae en ciertas cosas, ¿no? Porque también creo que es parte del proceso creativo, pero también me parece que eso es importante porque a fin de cuentas eso te lleva a pensar que no es que hayas tomado a la ligera esta idea que se te vino de pronto a las 3 de la mañana, ¿no? Sino que tal vez te estás dando el tiempo para ver mañana cómo se transforma o qué tal te funciona, ¿no? Y tal vez eso represente que te estás tomando en serio Mm. que la estás tomando en serio y que pues realmente si quieres encontrar algo que valga la pena. Bueno, eso es lo que creo. Yo veo que te tomas muy en serio la poesía, te veo del tingo al tango, siempre estás muy activa poéticamente, siempre Ah, estás pues, haciendo cosas, ¿no? Te invitan a todos lados. Bueno, también eres editora, cuéntanos un poco. pues sí, bueno, mira, sí, yo me la tomo en serio porque desde que empecé, cuando era muy joven, estoy hablando de adolescencia en el bachillerato, yo hacía mis versos y eso, ¿no? Pero no tenía idea de lo que representaba la poesía, de todo lo que implicaba, de Y todo el... digamos justamente esto que decías, como de asumirse poeta. No, en ese momento no. O sea, yo escribía y era libremente, pero ya fue cuando empecé a entrar a talleres que me di cuenta de que la poesía representaba algo muy amplio y que había infinidad de estudios, de conceptos, de, de, de elementos, de todo, y que realmente nunca paras de estudiar, de leer de lo que tiene que ver con la poesía, ¿no? Entonces, eh, y aparte, bueno, pues también me decían que la poesía no se trataba de un hobby o de algo que, pues sí voy a hacer y voy a escribir, ¿no? Sino que
si te dedicabas a esto y querías realmente hacerlo, pues sí tenías que tomártela muy en serio, ¿no? Muy, muy en serio. No era, e incluso me hablaban de tener cierta responsabilidad, ¿no? Como un compromiso. Y creo que sí, lo he asumido así. ¿Por qué? Porque finalmente sí me interesa que lo que yo pueda sacar de mis adentros y de mis afueras, ¿no? Que cuando alguien lo lea, pues pueda tal vez sentir lo que yo sentí en ese momento. Creo que eso es muy De mis difícil afueras me lograrlo. encanta. Ajá. Es difícil lograrlo y creo que es el gran reto que tenemos no solo los poetas, sino narradores, tratar de llegar al lector, ¿no? Y hacerle sentir algo. Creo que a mí eso me parece algo de lo más bello del quehacer escultural, poder pensar en que el lector pueda sentir algo con lo que nosotros sentimos, porque de esa manera tal vez compartimos lo que nosotros sentimos en ese. Y esperamos en algún momento que el lector pueda sentir algo, ¿no? De lo que sentimos. Entonces, por eso es que me la tomo en serio. Y bueno, soy editora porque yo estaba en un taller que daba el poeta Roberto López Moreno y queríamos hacer nuestra antología, pero se vino la pandemia y entonces todos andábamos así medio mal de dinero como todo el mundo quedó y buscábamos ya casi a fines de la pandemia quién nos editara, pero como andábamos mal, pues los presupuestos se nos salían de las manos y eso, entonces pues yo le dije al maestro, ¿sabes qué? Pues si quieres yo edito la antología y pues, me aviento a hacer una editorial, ¿no? Y el maestro me dijo, sí, y digo, sí, vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero yo creo que nos va a salir más barato, creo. Claro que me ayudé de amigos que sabían de la edición, porque pues, yo no tenía ni idea, ¿no? De cómo. O sea, porque uno a veces escribe y ya que el editor lo haga, el libro, ¿no? Pero yo no tenía idea del proceso editorial. Y sí, pues tuve que pedir a amigos que me enseñaran, que me ayudaran, todo eso, y fui aprendiendo. Y fue así que nació la editorial, mi editorial se llama Voz Lírica. Tengo poquito con ella, tengo 4 años, porque surgió ya casi a fines de la pandemia. Este, fue como por ahí del 2022 más o menos. Tiene como 3 años, de hecho. Y bueno, pues también pues me gusta organizar eventos de poesía porque me gusta mucho, ¿no? A pesar de que sí tengo que lidiar con algunos poetas a veces, con los Oye, egos poéticos, eres adicta a la poesía, ¿no? algo No así. puede ser de otra manera. Y bueno, nos quedan unos 8 minutos. ¿Puedes entrar otra vez al mismo enlace otro ratito para que te haga otras preguntillas? ¿Puedo entrar qué, perdón? Cuando se corte la sesión, que se va a cortar en unos minutos, ¿puedes volver a entrar al mismo enlace para hacerte Ajá, unas cuantas preguntas más? sí, claro. Va. Ajá. Hortensia, mm, ¿cuáles han sido y siguen siendo los temas que te interesan como escritora, como poeta y como editora? Y en ese sentido, si serían los mismos o si como editora se abre a lo mejor el espectro a otras cosas. Bueno, fíjate que sin querer, el recorrido eh, creativo me ha llevado a un punto específico. Eh, Al principio me gustaba mucho escribir de lo urbano, todo que tuviera que ver con lo urbano, ciudad, todo eso. Eh, Creo que la ciudad es una beta riquísima, ¿no? Para cualquier tipo de escritura. Te da muchas cosas. Siempre hay algo.
siempre hay algo, ¿no? Y decía mi maestro Saúl Ibargoyen, cambiando ese dicho Ah, Saúl fue tu maestro. ajá, fue mi maestro, ¿no? Decía, nada hay nuevo bajo el sol, pero sí, yo creo que hay muchas cosas nuevas bajo el sol, ¿no? Y la ciudad es una de esas, siempre que va, Podríamos decir todo es nuevo bajo el sol. todo es nuevo bajo el sol, ¿no? Este, entonces, eso describía, pero después, viendo mi entorno y viendo mi rol de madre, porque bueno, soy mamá de dos niñas, y viendo a otras mujeres, me empecé a meter en esos temas que eran, pues también parte de problemas míos, ¿no? Entonces empecé a escribir por ejemplo, de lo doméstico. Escribí un libro que se llama La Habitante, y es cómo lo doméstico absorbe a las mujeres, porque yo escuchaba las pláticas de amigas de las mamás que iban a dejar a sus hijos y decían, es que no puedo ir al gimnasio porque cuando no estoy lavando los trastes ya tengo que empezar a hacer la comida, pero antes de empezar la comida tengo que ir al mercado y luego ya se da la hora para ir a recoger a los hijos. Después de ahí dar de comer, o sea, y todo el día se iba en eso. Entonces dije, sí es cierto, es que es verdad, o sea, desde que te levantas hasta que te anochece ese estar ahí viendo, ¿no? La casa y que esto y que lo otro. Ya lo decía Rosario Castellanos. Ajá. Y además porque en ese tiempo eh, yo no trabajaba de fijo en una oficina, digamos, no tenía un trabajo fijo. Entonces me di cuenta, empecé a observar y dije, pues sí, es verdad, y entonces empecé a escribir de ese tema, pero de ahí surgió otro tema que era de otro libro que se llama Poemas del Encierro, y ese libro me inspiró una mujer que ella quería ir al gimnasio, pero su esposo no le daba permiso de ir al gimnasio. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Y entonces ella decía, es que yo quiero ir al gimnasio, porque decía que ella se quejaba de su sobrepeso. Que yo quiero bajar de peso, quiero ir al gimnasio. Y dice que se fue a escondidas de su esposo, pero que un amigo de su esposo la vio y el amigo fue y le dijo al esposo, y el esposo fue y la sacó del gimnasio, ¿no? Entonces, ese hecho a mí me tocó muchísimo, ¿no? Porque dije, o sea, no es posible que a estas alturas una mujer todavía tenga que pedir permiso, ¿no? Y de ahí surgió Poemas del Encierro, que habla de cómo algunas mujeres viven encerradas en su casa sin poder hacer lo que les gusta. Ujú. Entonces, de eso se trata este libro. Y de ahí, ese profesor me ha llevado a esos temas, ¿no? O sea, porque después escribí otro que habla de las desaparecidas, de los feminicidios, de la trata de personas. Y como editorial, también se acercó a mí un grupo de mujeres, un colectivo de mujeres feministas, y cada año les edito dos libros, dos antologías, con temas que para conmemorar el 8M y para conmemorar el de noviembre, que creo es el 26N, algo así. Entonces, eso es lo que he estado publicando, aunque también publico poesía, pero la poesía pues viene variado, ¿no? Porque eh, hay poesía amorosa, poesía social, poesía, lo que más llega es poesía urbana, ¿no? También. Este, pero creo que la mayoría ya está yéndose hacia un tema de poesía de género, pero eso pues ha llegado, ¿no? Por sí mismo, y también yo creo que es precisamente porque pues desde lo de las muertes de Juárez siempre ha sido una constante, ¿no? Un tema constante. Cuando eres mujer es imposible que lo hagas de lado, no se puede, yo digo que no, y hay muchas personas que dicen, ay, es que siempre hablan de lo mismo, ay, que no sé qué, pero es que no es hablar de lo mismo, es que en la vida diaria
pasa lo mismo. No Sí, no es lo quisiéramos que mismo sucediera, porque pero ninguna es la misma que otra, además. exacto. Entonces, eh, no puedes decir, ay, bueno, es que ya hablaron de qué tal, ya desaparecieron. No puedes decir, ay, no, pues yo de eso ya no, o sea, la verdad ya no, o sea, no puede ser así, no, o sea, no, y pues de eso más o menos es lo que va. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa de 10 minutos? Ajá. Ojalá fuera menos, pero lo mínimo son 10. Y mientras te quiero pedir, si eliges a lo mejor un poema, depende de la longitud, o pueden ser un par de poemas que tú quieras leer, como para iniciar la siguiente sesión con una lectura. Y dejamos para el final el capricho que tengo del poema que te pedí, si lo tienes también por Ok, ahí, ¿va? sí, Y bueno, está te bien. haré alguna Entonces, otra ¿en cuánto preguntilla. nos conectamos? ¿En 10 minutos? En 10 minutos, te aviso por el Messenger, Órale, va, mismo link, ¿va? sale. Va. Sí, ¿Lista? ¿Me ya, escuchas bien? sí, sí me escucho bien. De tu Bueno, rostro pecho, Hortensia. entonces, 4, ¿verdad? ¿Eh? O cómo, sí, voy a leer los poemas o cómo, o Ah, tú me sí. dices. Sí, 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 por favor. Ah, te preguntaba que si leo los 4 seguidos o, Eh, hmm. A ver, lee uno. Es que luego me despiertan cosas y a lo mejor te quiero preguntar algo. Lee el ah, primero y bueno, a ver qué pasa. ¿Va? ahora, bueno, Va. bueno. Si acaso la ciudad, un alacrán detona su sórdida negrura, acontece diminuta en las grietas de una casa, es raíz de la ansiedad, rama de la desolación, ponzoña de tristeza, contempla artrópoda, Espera, quiere Hortensia. adentrarse en las grietas, en la tibieza. Perdóname que te interrumpa. Es que se robotizó tu voz. ¿Puedes empezar otra vez? Ah, se robotizó. Ah, Sí, me puse robotizado. Me puse en plan robot. no, Bueno, tú me dices, sí, otra. ¿Ya se escucha bien? sí, esperemos que se escuche bien. Se está escuchando bien, pero se distorsiona un poco. Si acaso la ciudad, un alacrán detona su sórdida negrura, acontece diminuta en las grietas de una casa, es raíz de la ansiedad, rama de la desolación, ponzoña de tristeza, contempla artrópoda, quiere adentrarse en las grietas del bardo, encogerse, rasparse la cola en la tibieza, detonar la ansiedad y el dolor para que salgan de las hendiduras las palabras del poeta, sus contemplaciones. El bate que no la mira sale de casa, tampoco ve la luna ni los gatos que misioneros maullan. Si acaso la ciudad regalara silencio, podrían escucharse los sollozos de los alacranes. Qué lindo. Los alacranes no tienen muchos poemas dedicados, ¿verdad? O quién No, sabe, habría que ponerse justo a rascar entre las grietas a ver si sale alguno. ajá. Te acuerdas cuándo lo escribiste? Este poema sí fue el año pasado. ¿Estabas contemplativa y te apareció un alacrán? Eh, no,
Fíjate que pensé en el alacrán porque yo vivía en San Gregorio Atlaculco, Xochimilco, y ahí hay muchos alacrán. Ujú, Y en mi casa, que es tu casa, gracias. uy, salían tiro por viaje, pero muchísimos. O Ujú. sea, era vivir con alacranes, ¿no? Aquí, Entonces, aquí también en tu humilde casa hay un chingo, sí, que es zona volcánica. ajá, Ujú. ah, sí, entonces de pronto yo veía que pasaban horas inmóviles en un solo punto, ¿no? Entonces, de ahí se me ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa en el entorno del poeta, ¿no? O del escritor. Pero yo estaba pensando en un poeta, bueno, en el poeta Abigail Borges. Me lo imaginaba, ¿qué haría Abigail, ¿no? En una casa llena de alacrán, ¿cómo lo Y- contemplaría el alacrán? Eh, y como él anduvo en Milpalta entre los nopales y eso también por ahí escribí un poema así, ¿no? Me imaginándomelo yo, cómo caminaría el poeta, ¿no? Por la calle, qué estaría pensando, qué contemplaría y cómo percibiría ese mundo, ¿no? Y por eso surgió eso también. Y claro, pues yo tenía el elemento ese de los alacranes en mi casa, ¿no? Entonces también me ponía a pensar, ¿no? En eso, que me dan mucho miedo, los alacranes. ah, sí, Sí, a pesar de su, eh, ¿cómo llamarlo? Bueno, de su tranquilidad. es que fíjate que yo soy de Puebla, de un poblado que se llama Catlán, y ahí hay alacranes, pero de las venenosas, Mm. de las rojitas. Entonces, cuando yo era Güeros. niña, tiro por viaje, oía que decía mi mamá, ya van a enterrar a fulanito porque le picó el alacrán. Entonces, había un alto índice de defunciones por piquete de alacrán. O sea, no porque fueran alérgicos, sino porque están bien canijos esos alacranes. Sí, por el veneno, o sea, ya no alcanzaban a llegar al antídoto porque sí había la atención. Y se llevaba de todo, ¿no? Desde niños hasta. Entonces, como que eso crecí con ese tema, ¿no? Entonces, cuando vi que ahí en mi casa había, yo decía, no, sí me aterraba, y decía, no, pues ya me decía, no, esas no hacen nada. Pero bueno, ¿Y qué hay? afortunadamente nunca me picó ninguna. Volviendo a la alegoría de las sillas poéticas, ¿qué tanto te sientas en la silla del miedo para escribir poesía? eh, en la silla del miedo, uy, pues mucho, es muy frecuente, muy, muy frecuente. Y no es un miedo precisamente, aparte del tuyo, yo creo que es también un miedo colectivo, Mm. ¿no? Porque en lo inmediato, por ejemplo, está tu familia que vive sus miedos. En lo inmediato están tus amigos, y en los que piensas. Entonces, desafortunadamente, el miedo es algo que existe, causado o no causado, ¿no? El más feo yo creo que es el causado, el que se ha utilizado para controlar a la gente. Este, yo creo que es el peor. Porque, bueno, hay miedos que uno se ha creado, ¿no? Eh, Miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo al sufrimiento, son cosas naturales, yo digo que de tu cuerpo y de tu mente, que pues existe ese miedo, por eso existe la palabra miedo, pero creo que el más terrible es ese, ¿no? Que se fabrica, el que se crea, el que se Mm. utiliza para dominar a la gente, para reprimirla. ¿Crees que la poesía sea una herramienta que ayude a desmontar eso? ¿Podría? Mira, yo creo que sí, pero no porque la poesía haga una especie de magia que diga afuera los sátrapas, ¿no? O No, claro, por afuera. eso digo que ayude. Yo sí, yo creo que definitivamente, y es algo en lo que debemos de enfocarnos, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Para qué sirve?
siento que es precisamente entender que es a través del lenguaje y de cómo utilizamos las ideas y las palabras, cómo podemos lograr el cambio. Entonces, si la gente escucha cosas eh, que le van a ayudar, definitivamente se puede. ¿Y por qué? Porque estás comunicándoles algo y es a través del lenguaje. El buen uso del lenguaje creo que sí puede ayudar a transformar muchas cosas, pero no se ha entendido mucho así, porque a veces respondemos de manera general, ¿no? Y decimos, no es que la poesía sí sirve para cambiar el mundo, ¿no? Está muy, muy general, pero sí cómo. Y creo que sí es ayudando a entender ese lenguaje. Y también creo que poco a poco hemos acortado esa brecha en que la gente no se acerca a la poesía. Yo creo que ahora que ando en la edición, fíjate que, uy, no, me he dado cuenta que la gente sí se acerca a la poesía, definitivamente. Y no sé si sea precisamente porque la gente está buscando en qué refugiarse o resguardarse o con qué acompañarse, pero he visto a muchos, incluso jóvenes, que buscan poesía, ¿no? Y eso me ha parecido muy grato porque ya poco a poco esa idea de que es que la poesía aburre, es que la poesía es solemne, no, yo creo que no, yo creo que esa imagen ya se está borrando poco a poco porque eh, la gente sí busca lo pues. Como si se estuviera redescubriendo la necesidad de la poesía, como, sí, como que se le pueda poner, ya no solo etiquetarla como aburrida, solemne o todas estas cosas, sino que aun si te atrae la poesía, se puede quizás poner en una estantería de entretenimiento que no, pues que no le corresponde. Sí, sí, yo siento que sí, ya va así porque sí se le había dejado de dar esa importancia y porque hubo un tiempo hace muchos años, muchísimos años, en que, pues, bueno, los poetas eran fundamentales, incluso eran los que llevaban los mensajes hasta de la guerra, ¿no? Y, y cuando había algún evento poético, la gente se congregaba a escuchar las noticias que llevaba el poeta, porque eran noticias las que llevaba. Mm. Y creo que ahora estamos volviendo a eso y regresamos a eso. Yo estoy convencida, no sé, a lo mejor estoy mal, pero creo que la poesía ahorita está sirviendo más que los medios de comunicación como la tele, porque la poesía te acerca más a la realidad. Ayer alguien decía que la poesía era ficción. Yo creo que hay algo, pero más bien yo creo que la poesía es más verdadera. La poesía puede decir más la verdad y llevar al lector a un punto más verdadero, sobre todo cuando tocas temas que le conciernen a la sociedad. Digo, todos le conciernen, pero cuando hablas de algún tema, como en este caso que referimos hace rato, lo de los feminicidios o eso, siento que la poesía lleva más verdad que lo que te puede decir la televisión, ¿no? Porque a veces distorsionan cosas, pero si los poetas empiezan a hablar de un tema, creo que ahí hay más testimonio, creo que ahí hay más un documento más confiable, creo, creo. Es- Sinceramente, yo creo que la ficción bien puede ser verdadera, pero no me parece que la poesía sea ficción. Sí, a mí tampoco, pero alguien ayer lo dijo en el evento y yo decía, ay, pues como que no estamos escribiendo mucho ficción. A ver, échate otro, Bueno, por voy favor. a leer de este libro del habitante, Ujú. comentaba, y es el número 1. Despacito. Quise buscar al habitante, hallarla entre escombros que lo humano de. Asistí al desdoblamiento del muro de concreto. Parecía contener la insinuación de lo absurdo, de lo lejano, de todo lo pequeño. Quise llegar con la habitante y contemplarla, seca, como el fósil de una hierba,
y escucharla crujir pelo por pelo, como cuando se anda sin querer por la hojarasca. La habitante se impregna de un encierro nauseabundo, de todos los gritos de los almanaques, que deslumbran y después tan sucios nos manchan con la mugre repentina de lo viejo. De vez en cuando se reparten los rincones, se acuclilla y se defiende del asedio de las cosas, observa cómo balbucean las bombillas, cómo estiran los brazos sus defectos, y acodada en sus muslos, pretende derrotar las aprensiones de su infancia. Como balbucean las bombillas. Leo el otro. ¿Siguiente? Sí, sí, sí. Sí, no tengo nada que decir. Me gustó mucho. Bueno, este es de un libro que se llama El libro del mal amor, ¿Del mal y amor? es del mal amor. Ajá. Está, parafraseo al libro del buen amor de la Ujú. Arcipresa. Tlachique. Lo más probable es que los hombres ya hayan levantado la cosecha, que las mujeres fueran a recolectar la flor de los mangueros. La yunta descansa, la hora de volverse junta con el mugido de los toros. Ningún pájaro se asoma y los árboles se han oscurecido. Murmuraciones de guaraches anuncian la cercanía con la casa. El adobe está tibio y en la mesa has dispuesto frijoles y ciruelas. Percibes el olor del asno que camina al lado del que viene. Sabes que tu amado llegará con las manos ampulosas, pero fuertes, que traerá en los ojos el color de la labranza y en el pecho el sensontle rojo que a tu cuerpo enciende. Cubres tu desnudez con el rebozo que usas en las pies. Te hincas en el petate que has cubierto con zarapes. Así, el hombre te mira y te descubre, se desnuda, se tiende y se prepara a lo que tú dispongas. Te vuelves maguey de hojas amables y matizas. Una bandada de flores, de picaflores los rodea. Él prepara el tlachique y suavemente lo remoja. En el campo llovizna y en cada choza hay un fogón que espera. En la tuya, pajaritos beben aguamiel mientras un hombre ebrio los observa. No, pues a todo dar, oye. Qué lindo. Y bueno, pues me leo el último de los cuatro. ¿Que no es el que te pedí? No, Ah, va. no, 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 ¿verdad? todavía no. Porque, No, pero sí, léelo, léelo. ajá. Este es igual también de este libro del mal amor, se llama El Gran Juego. Ujú. Una parvada de mirlos alborota mi entrepierna. Te arrancas un ojo y lo haces recorrer mi cuerpo. Vamos hacia el campo y llevas en una mano la mía y en la otra ese ojo. Órale. Siento una mirada debajo de mi falda y simulo vergüenza, porque sé que descubrirás el agua tibia que te espera. Este es un gran juego. Me pedirás que mire el crepúsculo desnuda y de bruces, y te pondrás a dibujar sobre nalgas la furia del mar, hasta que la espuma de las olas inunde mi barca. Soltarás el ojo y dejarás que nos observe, que llore de vernos naufragando entre pieles. Le arrojarás hierba y todo el ruido de tu pecho. Este es un gran juego. Nos levantaremos y seguiremos el correr de las nubes. Mis ropas serán estandartes soltados al viento. Nos alejaremos y solo por un instante apretarás el puño y no te atreverás a dar un paso de regreso. Sé que mañana volverás por tu ojo para ver de nuevo lo que pasó ayer en el campo. ¡Guau! ¡Qué audacia! Está muy Sí, sí, bueno. sí. Cada cuánto te atreves a arrancarte el ojo para escribir así. Ah, no, pues pocas veces, ¿eh? Pocas veces.
Qué versatilidad, Hortensia. La verdad, cada vez que escucho un poema tuyo, siempre hay un verso que digo, ¡guau! ¡Qué bueno! Sí, sí, de hecho, este poema de ese ojo fue porque leí el libro de George Patel, el de Historia del Ojo, Ah. y como quedé de traumada con este libro me impactó, dije, ay, tengo que hacer algo, Pero y de ahí está tuvimos. bueno, ¿no? Enloquecer un poco así para escribir, atreverse a arrancarse el ojo, por decirlo, o sea, por usar tu metáfora. Ajá, sí, 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 Es como que lo que también es lo que luego impacta a la escucha. exacto. Sí, 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 porque es precisamente esa metáfora es de arrancarte el ojo, es precisamente querer ver más de cerca o de una manera diferente ese ojo tan Sí. grande, Y ese luego ojo tan grande. y luego echarle hierba para que no esté espiando y luego volver para una espiar lo que pasó. Está muy bueno, me gustó mucho. Ajá, sí. Algunas veces yo comienzo las entrevistas eh, indagando en el nombre de la persona cuando el nombre por algún motivo me llama la atención. En este caso, vamos a cerrar la entrevista con tu nombre. Tienes nombre de Flor y te quiero preguntar, dentro de todo este abanico de, no solo de temáticas, sino de tonalidades en el que tú te atreves a navegar para escribir poesía, eh, ¿cómo ha sido para ti eh, escribir desde tu propia naturaleza de, de flor? Y después Fíjate, espera, de esa respuesta, ahí sí te pido cerrar con el poema de los animales, que no me acuerdo cómo se llama el título, pero ese sí, así poema se me llama, de gustó. los animales. Ah, Ujú. pues mira, Pues fíjate que cuando era niña me pasó algo muy curioso. Mi mamá tenía un jardín, entonces yo salía a jugar al jardín y de pronto empecé a experimentar un dolor muy fuerte en la cabeza, ¿en la cabeza? en la cabeza y sentía que me jalaban el cabello y ese jaloneo era el que me hacía sentir el dolor y le empecé a gritar a mi mamá. Mi mamá llegó y le dije, es que no sé qué tengo, es que me está doliendo y me dolía acá en esta parte del lado derecho, ¿verdad? Digo, y yo lloraba, o sea, ya estaba llorando, gritando porque era muy fuerte. Entonces mi mamá me dice, pues déjame te reviso porque yo no veo así aparentemente nada. Entonces ya me sentó sacó una silla, me sentó y empezó a revisarme el cabello. Resulta que tenía adentro un escarabajo de esos conocidos como jicotillos. Y entonces mi mamá tuvo que ir rápido. Cuando me dijo eso, yo me aterroricé y me dijo, espérame, voy por unas tijeras. Entonces yo dije, no, no me dejes así con este animal ahí, ¿no? Y dijo, no, es que no voy a poder. Entonces ella como pudo fue cortando cabello y al final sacó una madejita de cabello y ahí estaba el animalito adentro. Y ya mi mamá, ya me acuerdo que tiró la madeja y dejó ir al animalillo, pero desde entonces yo me volví, tuve tengo fobia a los insectos, pero cuando eso lo platiqué en un taller, me dijeron, oye, es que fue una cosa como si, es que tú te llamas Hortensia, ¿no? Y es ¿cuál? como si deberías describir de eso porque es como si el animal te estuviera deshojando, ¿no? Y yo así dije, ¡ah, qué horror! O sea, estuviera succionando la miel, ¿no? De la flor. Ajá. Digo, Y entonces eso me siguió mucho, te digo, a tal grado que tengo esa fobia, pero yo creo que también es parte de que me ha gustado escribir de lo terrible, ¿no? Entonces, esa experiencia, ¿no? Y no pensándome yo como una flor, ¿no? Sino más bien como algo vulnerable, ¿no? Que mm, finalmente somos los seres humanos ante las cosas del mundo y que pues vas escribiendo esas cosas terribles, ¿no? Que te yo van sí lo, sucediendo. yo sí lo estaba romantizando. No dudo que el dolor haya sido terrible y más para una niña, y qué miedo.
pero como metáfora es muy bonito. Sí, sí, pues a mí me dijeron, escribe algo, pues es que Claro. es Hortensia y ese animal, ay, no, ahí está No, y las pero sí, hortensias o son sea, preciosas. sí, 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 son muy hermosas, muy, muy bonitas. Además, si no las riegas diario, se secan, Ujú. se mueren si tú, o sea, ellas no son de que cada tercer día es diario, Ya, sino si se y eres marchitan. así. Yo creo que sí, veme marchita, no me han rezado, no, Yo no te veo nada marchita, Hortensia. no, no es cierto. No, pues yo creo que uno mismo, mira, la poesía también nos salva a nosotros. Creo que es lo primero. La poesía a quien salva primero es al que la hace, definitivo. Ya lo demás, si salva al mundo, eso ya es otra cosa, pero Ujú. de lo inmediato a la poesía salva a quien le escribe. Bueno, pero nosotros también somos el mundo. Bueno, exacto, pero pues ya de ahí, por eso te digo, ya es otra historia que Sí. nosotros tenemos que cumplir y ver que se haga, ¿no? ¿No crees que así se salva el mundo? Es Mm, decir, definitivamente sí lo creo. Lo que pasa si es a alguien que uno puede salvar, y quién sabe, es sí a va uno mismo. haciéndose esa como cadenita, ¿no? Eslabón, eslabón por eslabón se va formando. Definitivo, lo creo. Lo que pasa es que siempre habrá algún malvado que por Ajá. ahí rompa, ¿no? El eslabón, pero tenemos que seguir. Ah, Como dice la canción, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. exacto, exacto, exactamente. Bueno, querida Hortensia, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y bueno, queda No, muchas aquí gracias a ti, abierto me ha encantado esta este espacio charla, para ti. me ha gustado muchísimo, porque además fue una charla distinta, ¿no? Me ha gustado muchísimo, Bueno, porque así muy, muy informal, ¿no? Hasta me agarraste desayunando. pues no informal, sino más bien creo que fue muy tocar lo humano, y creo que eso también es parte de las cosas, ¿no? Porque muchas veces sí se ponen así las preguntas muy elocuentes. Y a ver, dime cuáles son tus influencias. Entonces, Bueno, luego sí pregunto de esas cosas, ¿no? Para cumplir. ajá. Pero no, Es, esta me gustó, sí, sí, fue algo distinto. y Y qué tan animalesco es lo humano para ti, así como para antes de este poema que vas a leer, que es una cosa preciosa. es muy animalesco, demasiado, porque incluso cuando escribía sobre la ciudad tiene sus animales urbanos. Nosotros somos parte de esos animales urbanos y estamos Totalmente. divididos, Bueno, ¿no? pero y toda la fauna citadina también de otras especies, ¿no? Las Pues, aves urbanas, las ratas, los bichos sí, todo eso y nosotros mismos estamos, creo, divididos en categorías, ¿no? O sea, ahí la ciudad, en los seres humanos que conformamos una ciudad, me parece que estamos así, bien se puede hacer una división de fauna a fauna, ¿no? Sí, sí. Bueno, No te interrumpo más. este es el poema número 13 Seguramente del libro. no tendré mucho que decir al final, ¿eh? Ujú. Este libro se llama Polifonema. Espera, déjalo ahí. Ahí, habla otra vez, por favor. ¿Has ruido? ¿Ah? Sí, este. Espera, es que Y quiero ver, perdóname, Hortensia, es que quiero que muestres la portada, pero como hablé, me veía yo en vez del libro. Tienes que decir ay, alguna cosa. se me cayó. Ahora sí. Este, entonces es el poema, ay, ya lo perdí, pero ahorita lo encuentro. Oh,
uno a veces no sabes para qué sirven los índices. Es el número 13 de este libro que se llama Polifonema y tiene el subtítulo de los animales. Zumbarear zumbando, zumbidos zumbeantes, zumbombos, es lo que se escucha entre la hierba, entre los pastos mojados. Abejas doradas, zancudos, avispas y moscas suenan como a la lluvia que entera se entrega a la sed del suelo. Chillan, chirrian, achuchan, ululan las aves nocturnas y el águila que se extiende en la montaña. Rosnidos inquietan la tranquilidad de las flores. Rebuzneos grises, marrones, blancos alteran la quietud, hacen eco en la hojarasca. Horneos blanquinegros en una sabana trascienden el ocaso. Pa, 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 es el cansancio de la cebra. Relinchazados, relincharazos, relinchantes van los caballos broncos libres en la llanura. Balidos se encrespan, sacuden la roca, balitea una oveja sola en su blancura. Guarrea el cerdo que duerme sobre su maizal imaginario. Berraquean hembras adornadas con festones de lechuga. Berrea el ciervo cuando se mira en el río. Ronca una cierva en cama de musgo y paja. Chicharrea así la cigarra, canta y muere. Metralla emplumada la cigüeña en el horizonte. Y en zafírico lago boznan los cisnes, croan las ranas. Dicen que sí, dicen que no, pero al fin lloran los cocodrilos. Pasan las liebres, zapateando buscan su madriguera. No es coyoteo ni chacaleo lo que el lobo entrega a la luna. Son los aú, negros, filosos, opilantes, solos. Urajean, crocitan, crajean los árboles de tanta urraca, y cuervos jóvenes crasitan su hambre en el sembradío. La noche zaraguatea y los bonobos gruñen, estalla su llanto en una oscuridad frondosa. Trizan los pájaros cuando el viento levanta la sombra. Los patos parpan y el agua de un estanque tiembla. Surea cansada la tórtola y las perdices son un cacarear de rumores apenas escuchados entre el trigo. Jaurías arrufan contra la melancolía del alba, secuestran el musitar de ratas arrinconadas. El ñe de equinos perdidos en las colinas, el miau de felinos que cabecean tristeza. La hiena ríe de espanto y los zorros gritan porque llega pesado el barritar del rinoceronte. Un silbido entona el serpenteo de los reptiles. Se abre camino el gorjeo de los canarios y la sangre de los animales ladra selvática. Al llegar la madrugada, Polifonema encuentra la onomatopeya del silencio. Qué chulada. Mi corazón también zaraguatea. Me encanta. Ay, pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Hortensia. Ojalá que nos topemos en algún otro evento presencial. Sí, Me dará gusto. sí, claro, ahí ya ando organizando unas lecturas, ahí te estaré invitando Sí, yo a veo que siempre participar. andas dándole la lucha. Ajá. Sí, Te mando un pues abrazo, Hortensia. no, igualmente y muchísimas gracias por esta charla. Me ha agradado mucho, siento que ha sido muy, muy grata, muy grata. Vamos a echarla a rolar. Ahí te tiro un bipazo cuando esté lista. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Abrazo Nos grande. vemos. Bye. Igual, bye.